Muy buenas noches para todos, mi nombre es Germán Darío Pérez Martínez y el día de hoy les presentaré un trabajo, un video explicativo de la fase 4 correspondiente al trabajo colaborativo de la materia estática. En primer lugar, los requerimientos de la entrega fueron entregar los esfuerzos normales para cada una de las barras de la estructura trabajada. En este caso puntual, trabajamos sobre una fecha y adicionalmente clasificar esos esfuerzos como esfuerzos de tracción o esfuerzos de compresión y en una forma presentarlos en una tabla resumen tal y cual como se ven aquí. Es como pudieron observar, ahí los nodos están clasificados dependiendo de qué punto a qué punto van, y también tenemos la fuerza que nos la proveyeron los compañeros en las fases previas, las fuerzas que se realizan en cada una de los nodos y la clasificación respectiva de cada una de las fuerzas. Como pueden ver, las fuerzas que son negativas son fuerzas de compresión y las fuerzas positivas son fuerzas de tensión. Tenemos una excepción que es el nodo LB y el nodo HF, que la fuerza es cero y por lo tanto fue un nodo o un elemento de amarre. Es importante mencionar también que el acero que se usó para la estructura es un acero estructural A36 con un perfil de ángulo de piernas iguales L64 64 por 4.8. Esto será importante posteriormente para los requerimientos posteriores del problema. Entonces, específicamente, como se puede observar aquí, hablamos del perfil escogido y sus respectivas propiedades. Es importante mencionar que, como se puede observar en la figura, el acero escogido fue el L64-64 4.8, que corresponde con las propiedades de 4.60 kilogramos por metro, con el área de 581 milímetros cuadrados, que cual será muy importante, y adicionalmente la distancia que hay entre los ejes para X o para Y y Z. ¿Por qué esto es importante? Porque necesitamos hallar nuevamente la fuerza y el esfuerzo aplicado, y la fórmula de esfuerzo, como se puede apreciar, es fuerza sobre área. Por lo tanto, necesitaremos el área de los perfiles y la fuerza como ya la conocemos. Así podríamos finalmente calcular el esfuerzo normal aplicado sobre cada uno de los nodos. Básicamente es lo que se tiene aquí. Más específicamente, aquí se clasificaron, por lo tanto solamente se obtienen los de tensión. Aquellos esfuerzos que son de tensión, como se puede volver a verificar, son aquellos que tienen fuerza positiva, y el área corresponde al doble del área que en la anterior diapositiva se les mostró como 581 milímetros cuadrados. Lo que se hizo fue que se multiplicó el área, porque son dos patas iguales, y se pasaron a metros cuadrados, por lo tanto van a quedar como 0,001162 metros cuadrados. Adicionalmente, se calculó el esfuerzo admisible, que como todos sabemos, se mencionó anteriormente, sería la fuerza sobre el área perfil en metros cuadrados, y se hizo la conversión de estos en megapascales y se obtuvo los siguientes resultados. Como se pueden apreciar en esta columna, se obtuvo esfuerzos relacionados directamente con la fuerza, ya que el área para todos los perfiles era exactamente el mismo. Finalmente, para el factor de seguridad, lo que se hizo fue tomar el esfuerzo sobre el esfuerzo admisible, o el esfuerzo de fluencia, o el esfuerzo de excedencia, sobre el esfuerzo admisible. Por lo tanto, eso nos arrojaría un factor de seguridad que corresponde al último esfuerzo de tensión que puede el material resistir, en este caso, bajo tensiones o esfuerzos de tensión. Como se puede observar, para el primero se obtuvo un factor de seguridad de 19. 19 fue el factor de seguridad menor y el resto tuvieron factores de seguridad incluso mayor, lo que nos indica que los nodos están lo suficientemente fuertes y lo suficientemente resistentes a
a las tensiones y a las fuerzas de tensión específicamente a las cuales se provee o se cree que serán sometidas, lo que nos arroja un buen indicio en el diseño y lo que nos dice adicionalmente que el área, en este caso, corresponde a una buena dimensión y que el diseño estuvo correcto. Adicionalmente, si se hubiese obtenido un factor de seguridad menor a 3, lo que se hubiese tenido que hacer es simplemente aumentar el área para que así el esfuerzo admisible fuese menor y aumentar el factor de seguridad. Afortunadamente no hubo necesidad de hacer eso, ya que con el área y la fuerza que se obtuvo de las fases previas, se obtuvo factores de seguridad lo suficientemente buenos. Ahora bien, para las fuerzas de compresión, tuvimos que calcular el momento de inercia para cada uno. Y para calcular ese momento de inercia, lo que se hizo fue basarse en el teorema de ejes paralelos. Entonces, primero, necesitamos hallar también la carga crítica. Ya veremos cómo se halló la carga crítica. Y a partir del teorema de ejes paralelos se obtuvo estas fórmulas con las cuales se determinó que el momento de inercia para X era el momento de inercia menor. Y necesitamos tomar el menor, ya que esto nos indica justamente en qué punto la estructura empezará a fallar. Por lo tanto, usamos el momento de inercia correspondiente a X. Y nuevamente se les presenta lo que se hizo anteriormente con el área, va a ser el doble del área en metros cuadrados. Esto está en milímetros cuadrados, se pasó a metros cuadrados. Y aquí se tomó el menor momento, intuyendo que si en el momento en el que la estructura empiece a fallar, empezaría a fallar justamente por aquella que tiene menor momento de inercia. El teorema de ejes paralelos, como se mencionó anteriormente, nos permite calcular el momento de inercia de un área respecto a determinados ejes. Esto fue lo que se realizó en la diapositiva anterior y esto nos permitió de esa forma hallar una expresión paralela donde se pudiese obtener el momento de inercia de un área respecto al centro o al centroide relativo a un eje paralelo arbitrario. En este caso particular, para el eje de X respecto a Y, como ambos ejes tienen el mismo punto central, el mismo centroide, se pudo hacer lo que se hizo aquí, que el último factor era 0, y por eso obviamente el momento de inercia resultó siendo menor. Y nuevamente se mencionó que el factor de seguridad, como estaba en el enunciado, tenía que ser aquel por encima de 3, y como todos resultaron ser por encima de 3, no hubo necesidad de hacer ningún rediseño en el área. Finalmente se obtuvo la carga crítica, que como se explicó anteriormente tiene la siguiente fórmula: pi cuadrado por E, que es el módulo de elasticidad, el módulo de Young, y el momento de inercia que se calculó anteriormente con el teorema de ejes paralelos, sobre la longitud, que la longitud también se halló con la tabla de las propiedades del perfil. Finalmente, ya con todos los datos, se calculó la carga crítica a la cual será sometida la estructura, y con la carga crítica se halla el factor de seguridad, el cual sería la carga crítica sobre el esfuerzo admisible. El esfuerzo admisible, en este caso, sería el correspondiente a la fuerza que se calculó previamente en las fases anteriores. Por lo tanto, se obtiene finalmente los factores de seguridad nuevamente por encima de 3, lo que indica que las estructuras están lo suficientemente estables, lo suficientemente preparadas o listas, o lo suficientemente bien diseñadas para soportar este tipo de fuerzas de compresión. Tanto como de compresión y de tensión están lo suficientemente preparadas y bien diseñadas. Aquí se les dejará el link explicativo con el video subido a la plataforma de YouTube. Muchas gracias.